Bienvenidas a un nuevo episodio de ADC Lab. Hoy exploraremos un tema fascinante que conecta el arte, la ciencia y los estados de conciencia. En esta ocasión nos acompaña Berenice Rodríguez Ramírez, una artista visual cuya trayectoria ha sido marcada por su enfoque interdisciplinario. A través de su trabajo ha demostrado cómo el arte puede funcionar como un puente hacia otros campos, desde la gráfica y el dibujo hasta la sinestesia corporal, incorporando conceptos científicos y filosóficos en su proceso creativo. Estamos muy emocionadas de tener la oportunidad de platicar con ella sobre sus proyectos, su enfoque interdisciplinario y cómo funcionan estos mundos tan distintos en su práctica artística. Está conmigo... Hola, soy Majo Viedma, parte del comité organizador de ADC Lab. Berenice Rodríguez, artista visual y maestra de la Facultad de Artes y Derecho. Y yo soy Carmina Salas. De Artes y Diseño. Sí. Súper. Pues Berenice Rodríguez Ramírez, justo como nos acaba de mencionar, es una artista visual, investigadora y docente. Su obra explora temas tan variados como la luz solar, el biohacking, la conciencia plena y la relación entre el arte y la ciencia. Berenice ha realizado proyectos que desafían las fronteras tradicionales del arte, como el proyecto Solaris, Luz de la Medianoche, y ha sido reconocida a nivel internacional por su enfoque innovador. Además, su experiencia en residencias artísticas y en investigaciones interdisciplinarias la han posicionado como una figura clave en el campo del arte contemporáneo que conecta con la ciencia y la creatividad. Hoy vamos a profundizar más en su trabajo y en cómo su enfoque multidisciplinario ha influido tanto en su práctica artística como en sus procesos de enseñanza. Pues bienvenida, Berenice, es un placer tenerte con nosotros aquí en ADC Lab. Pues muchísimas gracias, es un honor de verdad estar aquí platicando justo como de qué es realmente el arte, la ciencia y la conciencia y cómo esto realmente funciona desde muchísimo tiempo, pero ahorita es súper importante ya poner los ojos de una manera directa, específicamente en el arte y cómo es una plataforma para poder realizar muchos proyectos que implican temas incluso sociológicos, políticos, místicos, artísticos y también desde una cuestión de la investigación y del conocimiento. Pues tenemos algunas preguntas, así que Car, puedes comenzar. Sí, pues bueno, dejando énfasis que tu trabajo es este puente entre interdisciplinas, queremos preguntarte, ¿qué te inspiró a integrar la ciencia y la tecnología en tus prácticas artísticas? ¿Y cómo logras que estas disciplinas se funcionen de manera coherente en tus proyectos? Bueno, yo llevo más de 15 años trabajando con el dibujo, pero fue más o menos casi cuando yo salí de la facultad. Tuve siempre como este interés del conocimiento en sí, ¿no? Yo antes, de hecho, de decidir por ser artista, estaba pensando en estudiar física y muchas de las cuestiones que realmente me interesa es la investigación y el conocimiento en sí, ¿no? Y el arte es prácticamente un campo que para mí es fundamental en la psique humana, ¿no? Y la parte de la sensibilidad para mí es lo más, digamos, como lo más sustancial del arte, ¿no? Entonces, yo saliendo de la facultad, hago un proyecto en colaboración justo para ir a un centro de investigación de arte que se encuentra en Finlandia y este centro de artes se llama BioArt Society, justo está auspiciado por la Facultad de Finlandia y lo que hace aquí es una cuestión muy interesante que es literal la combinación entre artistas y científicos investigadores. Entonces, cuando empiezo yo a revisar todo esto, empezó como a tener mucho sentido para mí en mi trabajo, no solamente como en el dibujo, sino también como utilizar estos métodos desde la ciencia, un poco la tecnología, pero específicamente más los conceptos. Entonces, empecé a hacer investigación. Este proyecto, cuando regreso, justo tiene como mucho impacto, gana un premio, lo que era el Festival de Transitio de Medios Digitales y Electrónicos. Y bueno, esto a mí me da una pauta como para seguir investigando todo lo que tiene que ver respecto a cómo podemos utilizar estos conceptos de, no solo como de la ciencia, porque realmente la ciencia está muy hermandada con el arte porque realmente siempre está investigando, ¿no? Los artistas y los científicos somos hermanitos que todo el tiempo estamos curiosos y queremos como saber hacia dónde va, los porqués, los cómo, los cuándo, y todo esto tiene como un
un desemboque en algún producto o en el arte o en el diseño, específicamente en un objeto o en una pieza. Oye, y ahí en Finlandia uno de tus proyectos destacados se llama Solaris, Luz de Medianoche. ¿Nos puedes contar sobre ese proyecto? Sí, ese fue un proyecto bebé muy hermoso porque es un proyecto basado desde la poética de la luz en Finlandia. Es decir, en Finlandia, por la posición de la Tierra, 6 meses hay luz y 6 meses está en oscuridad. Entonces, digamos que a las 3 de la tarde, ya hasta ahí es donde, en lo que es en verano, en verano prácticamente son 24 horas de sol. Entonces, nunca hay oscuridad, ¿no? De hecho, esto es muy hermoso porque altera sobre todo a los humanos, pero también a los animales, ¿no? Incluso me acuerdo que platicando con una bióloga, ella me decía que los sapos de Finlandia adquieren una capacidad de poder como mantenerse de 3 a 4 meses debajo del agua en pleno sol, y después de eso, termina la hibernación para ellos y vuelven como a la vida, ¿no? Wow. Entonces son procesos de vida que eso fue como alimentando el proyecto. Entonces dije, bueno, también esto es una situación que tiene que ver con la luz del sol. Entonces lo que hicimos es un proyecto en colaboración, fue capturar la luz del sol en unas celdas solares que a su vez fueron alimentando un pequeño Arduino que tenía todos los datos de 50 años climatológicos de Finlandia. Entonces, un poco atravesando lo que es el cambio climático y cómo habían alterado las temperaturas en Finlandia, ¿no? Entonces, a partir de esto, estos datos daban variaciones de luces, y entonces esto a su vez alimentaban unas esculturas que cuando tú las tocabas podían prender. Y esto era un poco la analogía desde la energía sustentable, ¿no? Es decir, como tú puedes disfrutar de la escultura, de la belleza, de la luminosidad, si tú lo tocas, pero tú sabes que en algún punto eso se va a terminar y la escultura literal ya no prende, ¿no? Entonces, era también esta cuestión tanto como de capturar la luz de Finlandia, traerla a México y después hacerla una pieza artística que también fuera como una parte de la reflexión de las energías finitas. Ay, me quedé sorprendida. Y es muy bonito ese proyecto. Y bueno, ya nos comentaste un poco, ¿no? La reflexión que genera también y el proceso de traer, ¿no? Sí. Todo lo que conlleva. Y en tu trabajo de maestría sobre biohacking y el arte, también refleja una integración única, ¿no? Entre el arte y la tecnología, la neurociencia. Sí. ¿Podrías explicarnos un poquito más de cómo fue el proceso de dibujo también en ese proceso? Sí. Bueno, la maestría, más allá como de utilizar estos elementos tecnológicos, me llamó más la atención lo que fueron los conceptos de la neurociencia, ¿no? En la neurociencia lo que se explica es cómo funciona de alguna manera, dentro de lo más explicable, ¿no? El cerebro, ¿no? Entonces, para mí fue importante investigar cómo funciona el cerebro desde el dibujo. Es muy interesante porque, por ejemplo, hay muchas áreas del conocimiento en donde investigan cómo es que en el cerebro podemos entrar en estados alterados de conciencia. ¿Qué es un estado alterado de conciencia? Bueno, dormir es un estado alterado de conciencia. Tener una meditación es un estado de conciencia, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos una práctica en donde toda nuestra concentración está en esa actividad, el cerebro, digamos que hay una red que se llama red neuronal por defecto, que es de alguna manera como lo entendemos como el ego, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el ego? Cuando nosotros estamos en una práctica completamente enfocados, eso desaparece. Y entonces hay un estado que se llama flujo, que es cuando la mente y el cuerpo actúan en una sola dirección, y eso permite que pueda como tener un flujo y que todo como que literal fluya, ¿no? Entonces es muy hermoso porque nosotros como artistas, como diseñadores, como personas creativas, cuando estamos en un acto de creación, eso hace que el cerebro pueda desconectarse como un poco del momento ambiental
y poder enfocarnos directamente. Entonces eso hace que el cerebro pueda tener como que otro estado alterado de conciencia desde una parte muy decidida, ¿no? O sea, como que sin sustancias, sin alguna cuestión física fuera de lo normal, y eso permite como también incluso tener un bienestar, ¿no? Entonces, por ahí fue también, y bueno, eso ya enfocado a la meditación, pero pues ahorita les platico más de eso. Súper, pues sí, justo hablando de este proyecto que nos lleva a la parte, podría decirse que este estado está relacionado con el concepto de mindfulness. Totalmente. Y sobre eso investigamos que has trabajado con microdosis de psilocibina. ¿Qué es esto? ¿Nos podrías comentar un poco más? Y sobre esto que has descubierto, ¿cuáles son los beneficios o cómo altera el arte todo esto que estás investigando? Es una embarradita, obviamente yo no soy doctora, pero sí tengo ya un tiempo trabajando incluso con personas que hacen ceremonias en donde se toman las dosis completas de los hongos, o la psilocibina, que es en donde están. Es la sustancia que permite que el cerebro como que entre en un estado alterado de conciencia, ¿no? En las ceremonias se toma dosis completas, que son más o menos de 2 gramos para arriba, y en las microdosis es justo como casi la mitad. Entonces, lo que hace es que cuando tú tomas una dosis completa, altera todas digamos que tu percepción, ¿no? Tanto visual como sensorial, como de olor. Pero en las microdosis no. En las microdosis lo único que hace es que el cerebro toma esa sensación del bienestar sin llegar a ese punto de ver o escuchar más allá de lo cotidiano, ¿no? Entonces, he trabajado con personas, incluso justo antes de ceremonias, he trabajado haciendo sesiones de dibujo, en donde yo doy algunas herramientas para que cuando son dosis completas, ayuden un poco a las personas a no perderse en esas sensaciones, ¿no? Y sí me han dicho que es muy interesante porque todas son a partir del dibujo, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, si hacemos alguna actividad que tenga que ver específicamente con, mira, esto es tu ancla en el momento en que tú entres a ese viaje o a ese estado de conciencia, si tú llegas a tener como un momento como de pánico o de miedo, piensa en este ejercicio, ¿no? Y entonces, ¡pum!, los devuelve y no es que te dé control, ¿no? Uh-huh. Pero simplemente lo que hace es como que mantiene un significado, un simbolismo, y eso hace que el cuerpo ya no entre como en ese pánico. Que se concentre siempre en un punto, ¿no? Exactamente. ¿Y cómo ha afectado eso al arte que se produce? Porque entiendo entonces que estas personas trabajan bajo esos efectos y crean estas obras o dibujos, ¿no? Son antes. Okay. Justo una parte ahorita de mi investigación es trabajar con personas con microdosis y con dosis completas. Aquí la cuestión es que las personas, cuando ya están dentro de, digamos, como en ese campo de elegidos, porque no cualquiera puede entrar, ¿no? O sea, sí se tiene que hacer hay situaciones en donde por seguridad de las mismas personas, no todos pueden ser candidatos para este tipo de sesiones, ¿no? Entonces, a muchas personas, bajo lo que es la microdosis, les ha permitido muchísimo calmar estados de ansiedad, estados de depresión, mejorarlos, no los quita porque obviamente son procesos mucho más, como más complejos y obviamente no es mi área, ¿no? Pero también bajo las sesiones en ceremonias con dosis completas, esto es muy interesante porque yo, bueno, como buena maestra de dibujo aquí en facultad, yo les hago hacer como diarios de sueños, ¿no? Entonces, y eso implica directamente el dibujo. Entonces, cuando esto es algo cotidiano para ellos, hay muchas cosas que digamos que el inconsciente no te da cuando estás en un estado cotidiano, pero cuando activas todo este tipo como de recuerdos o de traumas y los traduces en una sesión de dibujo o en un diario cotidiano de dibujo, ayuda un montón como a tener cosas que ni siquiera tú tenías entendido que tenías, ¿no? Y eso ayuda muchísimo a ciertos estados también como de calma en muchas personas. No me gusta decir como que pacientes, porque no son pacientes míos, pero son pacientes de incluso tratamientos médicos por mucho tiempo y que las microdosis han venido a ayudar un montón también
a esos estados de tranquilidad. Ok, súper interesante. Y bajo este mismo tema de lo que es el dibujo y una manera también de mindfulness para las personas, también nos comentaron que has trabajado con jóvenes en residencias artísticas como en Casa Azul en Guatemala. Sí. Y justo promueves la atención plena a través del dibujo. ¿Qué impacto crees que tiene este tipo de trabajo en los jóvenes y cómo el arte puede servir como una herramienta para explorar y comprender las emociones que los rodean? Pues es que es muy complejo porque para acercarnos a personas, en ese caso específico, Casa Sol. Casa Sol es una institución auspiciada por el gobierno de Austria en Guatemala, llevada a zonas donde son zonas de conflicto y de vulnerabilidad graves, ¿no? O sea, hay chicos que son perseguidos políticamente y son los únicos lugares, es el único lugar en donde han aceptado a este tipo de víctimas, ¿no? Entonces, los chicos que están ahí es complicado acercarse si no tienes las herramientas, la paciencia y también hasta el amor para acercarte a ellos, ¿no? Entonces, fue muy hermoso porque varias chicas de ahí se me acercaban y me decían, es que yo en la vida había pintado, en la vida había dibujado, yo no sabía lo que era tener un cuaderno o la pintura, un pincel, ¿no? Entonces, este tipo de aproximaciones nos da como muchísimo más herramientas, incluso que a veces hasta la misma psicología, que obviamente también existe la arteterapia, pero el arte en sí, como tal, llevado desde una parte como muy intuitiva, es muy liberador y hay muchas situaciones que son incluso como parte también de poder acercarse a zonas vulnerables con personas que realmente necesitan tener este tipo de acercamientos, ¿no? No, a lo mejor no como un tratamiento médico, pero obviamente sí como desde una parte de liberar, ¿no? De liberarlos, de darles hasta el micrófono también, porque muchos de ellos son chicos que a lo mejor ni siquiera conocieron a sus padres tampoco, ¿no? Entonces, son herramientas que ayudan mucho también. No hay que ir a Guatemala, o sea, eso tuvo una oportunidad, ¿no? Pero realmente no necesitamos ir a Guatemala. En México sabemos lo que se vive, los contextos de violencia que tenemos. Y claro que esto a mí también me lleva a querer replicar ese tipo de talleres y de sesiones para poder ir involucrando a más público, ¿no? Y para que realmente también se caiga un poco este velo como de la satanización, ¿no? De lo que son como los psicodélicos, específicamente los hongos, ¿no? Que es con lo que yo me he acercado muchísimo. Y bueno, eso también es como parte de toda la investigación desde la neurociencia actual, ¿no? Y para hacer como esta reflexión más profunda, por ejemplo, en tu participación con el grupo multidisciplinario Qualias, y haciendo una reflexión entre las transdisciplinas e interdisciplinas, ¿cómo ves tú la mirada del futuro? ¿Cómo crees que impacte a los estudiantes, a los artistas, al trabajo colaborativo? ¿Cómo crees que impacte en un futuro tus proyectos? Mis proyectos son solamente un granito, realmente, ¿no? Este colectivo es un proyecto de Andrés Emilson. Lo nombro porque realmente me parece muy importante, pero es un proyecto de Andrés. Ya empieza a haber muchos, yo solamente soy como una hija que viene pisando las huellas de muchas personas más que han hecho arte, tecnología, ciencia y conciencia, ¿no? Entonces, creo que ahorita en México tenemos la oportunidad de poder hacer esto, explotar ya y hacerlo de una manera mucho más grande, ¿no? Porque no solamente también es como una parte de terminar estos como estos paradigmas de que la ciencia es una cosa y el arte es otra cosa, cuando realmente son como campos de investigación y en algún punto si nosotros como que le damos la chance de que podamos como hacer proyectos ya de una manera colaborativa, y creo que en ese sentido la UNAM sí ha estado como atrás de eso. Creo que puede ser como un parteaguas también, incluso como hasta de nuevos modelos de educación, ¿no? O sea, si nosotros realmente como que
tiramos a la basura esos prejuicios de que las ciencias por acá y las humanidades por acá, creo que sí podemos llegar a ser como nuevos paradigmas de conocimiento en el ser humano. Yo nomás creo que aquí en México. Ya de ahí para afuera, pues bueno, o sea, como que creo que de hecho hay algo que es muy interesante, que recuerdo mucho, o sea, lo quiero acotar, pero mi tutora cuando estuve en Finlandia, ella es profesora de la Universidad de Helsinki, ¿no? Y ella se le hacía como muy raro que cuando en la UNAM se hacía un examen de admisión, nos hacían preguntas de todos los campos. Y para ellos era como de, ¿cómo es posible? Aquí solamente se pide como, no. Y esto tiene que ver con que realmente el conocimiento es integral. Y mientras más puedas conocer, mientras más puedas entender o darle como cabida a tus preguntas, no a las de afuera, a tus preguntas, eso permite que tú como persona, como ser humano, puedas vivir una experiencia con plenitud en este mundo. Entonces, creo que es muy importante espacios incluso como estos, para que vayan como también quitándonos como que estas cositas de que los artistas nomás hacemos medio... De lejitos. ¿No? O dibujitos, ¿no? O los diseñadores nomás hacen como loguitos, sino que realmente somos una cepa de conocimiento importante, ¿no? Y que nos tomemos ese papel muy en serio nosotros, ¿no? Y que eso también permita poder como trabajar con otro tipo de investigadores y no solamente como personas de la academia, ¿no? Sino como en todos los sentidos, ¿no? Pues para cerrar, ¿qué mensaje final te gustaría compartir con todos los artistas emergentes y estudiantes que están explorando nuevas formas de integrar el arte con la ciencia y la tecnología? Que alimenten un montón su intuición y sus ganas de aprender, eso. O sea, como creo que ahorita hay una puerta enorme abierta al conocimiento desde un celular y yo siento que no lo estamos usando de una manera como plena. No correcta, porque no me gusta decir que está bien o que está mal, pero siento que tenemos los trillones de libros en el celular y es importante aprender a utilizar también toda esa magia del conocimiento, ¿no? Hay que volverse insaciables en ese sentido, en el conocimiento. Eso es lo que les diría realmente. Pues bueno, y con esto concluimos el episodio de hoy de ADC Lab. Queremos profundamente agradecer a Berenice. Compartió su tiempo con nosotras, su experiencia, su visión única sobre la conexión entre el arte, la ciencia y la conciencia. Su trabajo nos invita a reflexionar sobre el poder del arte para abrir nuevas puertas y exploraciones y entendimiento. Berenice, una pregunta, ¿cómo podemos encontrar tu trabajo en redes? ¿Hay alguna manera en la que podamos ver todos estos proyectos que nos cuentas? Pues sí, está mi Instagram, es Berenice Rodríguez. Ahí tengo mis proyectos que voy subiendo y bueno, próximamente también como con estos colectivos que se están armando aquí en México. Super, ¿cuál es tu arroba nada más para que lo tengamos? Es @Berenice Rodríguez. Súper, perfecto. Ok, y bueno, a nuestra comunidad que nos sigue por ahí en casita o en donde estén. Si pudieron disfrutar de este episodio, no olviden seguirnos y compartirnos. Nos pueden encontrar en Instagram como adclab.fat y vinculación-fat. Nos encantaría saber cómo esta conversación ha resonado contigo y qué nuevas ideas has descubierto. Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio.